en Barcelona, mi ciudad natal. Ay, cuánto la echaba de menos. Pero mi realidad ahora mismo es que sigo residiendo en la Ciudad de México y estoy aquí de visita. Estoy pasando unos días. Estoy de visita. Por Dios, me estalla la cabeza al oír eso. Estoy de visita en mi propia ciudad. Pero vamos, esa es la verdad. Aún así no quiero perder la oportunidad de conocer a una actriz mexicana que ha hecho un poco el viaje a la inversa. Yo me fui a la Ciudad de México para tener más posibilidades de trabajo, para vivir la aventura americana. Mónica Mar vino a Barcelona para vivir la aventura europea, podríamos decirlo así. Me gustaría saber cómo le ha ido y cómo le va. Mónica, ¿cómo estás? Molt bé, i tu? Un plaer. También, ¿por qué aquí en la Plaza Real? No, se ve que está hermanada con la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. Y bueno, ahí hay una placa que lo dice. En realidad nunca he sabido por qué. Un día pasé por aquí y lo vi y dije, ay, qué extraño. Puede ser que por la tradición de la música en la plaza y ves que en la Plaza Garibaldi de México siempre hay como hay música, el ambiente nocturno. Podría ser que sea por eso, pues hay como pequeños guiños de México en Barcelona que se siente como reconfortante cuando vives aquí, que hay un recuerdo, ¿no? ¿Te apetece tomar un café con leche? Porque yo creo que todavía es hora de tomar un café con leche. Sí, seguro que sí. ¿Sí? Claro, sí. Pues, ¿te parece aquí en el Ocaña? Yo creo que es un buen sitio para... Es un buen sitio. Para café con leche, es mejor sitio para un chupe. Pero bueno, también para café con leche no está Quizá a estas horas no habías estado nunca en la Plaza Real. No. Ahora que lo pienso, creo que no. Sí, yo creo que nos podemos poner aquí para tener un buen fondo. Vale, perfecto. En Barcelona llevo 6. Este sería mi 7º año. ¿7º año? Sí. Y en Cataluña, 8. O sea, Sí, primero llegué a Tàrrega. El festival, el año que yo vine, sacó un máster para profesionalizarse en artes de calle. Y yo en México terminé la carrera de actuación en la ENAT, la Escuela Nacional de Arte Teatral, y tenía mucho interés en eso, en artes de calle. En artes de calle se refiere como a, para que nos entendamos, porque claro, todo el mundo se imagina al payasito, ¿no? Del semáforo, y no. Digamos, todo lo que es espectáculo fuera de sitio, del recinto teatral. Es decir, espectáculos que no solamente se hacen en un teatro hecho y derecho, que no son solamente de texto. Pues saliendo de la escuela tenía esta necesidad de primero de viajar, o sea, pero de viajar no simplemente visitar un lugar, ¿no? A viajar lo que significa permanecer en otro sitio, aprender cultura, convivir. Encontré el Festival de Fira Tàrrega, me di cuenta de que era como súper potente, internacionalmente hablando, y estaba como muy a la vanguardia Cataluña en ese sentido. Entonces, y bueno, después vi que había salido este máster y dije, es lo que estoy buscando, o sea, es que fue así. En realidad no tenía idea de a dónde iba a llegar, de cómo... Conocí a Barcelona, eso sí. Conocí a Barcelona, me encantaba Barcelona. Es más, tenía un póster de turista, ¿no? De Gaudí en la puerta de mi cuarto. O sea, sí era un lugar que me gustaba mucho, pero que no visualizaba como el lugar de mi destino, ¿no? De mi futuro. Y terminó siendo así, o sea, realmente fue una coincidencia. O sea, ese año yo terminé con un novio, estaba así en la crisis amorosa de los 20, es que es la más fuerte de todas, bueno, no sé, porque todavía no paso de ahí, pero es muy fuerte. Y estaba con ganas de salir y con ganas de profesionalizarme, de hacer cosas diferentes de teatro. Yo creo que también mi búsqueda de este tipo de teatro es a partir de que ya no me satisfacía el teatro convencional, ¿no? Estaba bien, pero quería otra cosa. Quería más bien buscar desde el lado de la creación. Y aquí lo encontré porque hay muchas oportunidades aquí en Barcelona. Bueno, en Barcelona, en Cataluña, porque en realidad es en Cataluña donde hay muchas compañías que hacen
cosas diferentes. Que la mayoría, de hecho, eso después lo he visto, ¿no? La mayoría donde trabajan es fuera de España, fuera de Cataluña. ¿Te ha sido difícil el tema papeleo, el hecho de quedarte aquí? ¿Te ha costado? Sí, pero he tenido suerte. O sea, la verdad es que todo ha sido para mí, o sea, a diferencia de otras colegas o gente que conozco, ha sido relativamente fácil. Yo llegué a Tárrega en el 2013 y viví en Tárrega, bueno, en el máster. Conocí al que ahora es mi compañero y bueno, lo conocí como durante el máster, pero al final del máster como empezamos una relación, primero a nivel creativo, ¿no? Vamos a trabajar juntos, a hacer un espectáculo juntos, y después a nivel amoroso. Se acabó mi permiso de visado, intentamos hacer trámites como de voluntariado, a partir, él es autónomo, entonces intentó hacer como un contrato de voluntariado para que yo me quedara más tiempo. Y al final lo que todo el mundo nos dijo es, háganse pareja de hecho. Y sí, y estando además en esas épocas estaba como, ya no se podía pedir la tarjeta de residencia siendo pareja de hecho en Barcelona, pero en Tárrega sí. O sea, cambiaban esa norma cambiaba dependiendo de qué pueblo era o qué región, ¿no? Entonces hicimos eso y fue facilísimo, porque además, pues en Lleida hacer un trámite es muy fácil, es mucho más fácil, todo lo haces el mismo día, te tratan súper bien, no hay colas, no hay gente esperando. En Barcelona no es así, pero es eso, que tuvimos muchísima suerte porque pues nos hicimos pareja de hecho, lo firmó un notario y no sé, en 2 semanas ya tenía la tarjeta de residencia, o en un mes, ponle, ¿no? Fue muy fácil, francamente, y también muy natural porque digamos que fue espontáneo, o sea, yo no tuve que buscar, ¿no?, alguien que se hiciera pareja de hecho o demostrar que éramos novios o que vivíamos, porque éramos novios y vivíamos juntos, era verdad. O sea, era verdad, sí. ¿El choque cultural ha sido bestia o llevadero? Bueno, al principio fue más intenso, porque además como fue todo junto, o sea, fue vivir con o sea, mi pareja es de Igualada, pero ha vivido en Lleida gran parte de su vida y es de los que les cuesta trabajo hablar castellano, o sea, de los que se les traba la lengua, ¿no? Que hablan catalán todo el tiempo porque no tienen necesidad para nada de hablar castellano. Y claro, había un montón de diferencias ahí en la relación, ¿no? Era como a cada momento discutíamos, o sea, teníamos discusiones como por el lenguaje, que no nos entendíamos, y era, pero te estoy diciendo esto, pero ¿por qué me hablas en ese tono? ¿Pero en qué tono te estoy hablando? Translation, ¿no? Sí. Totalmente. Y sí, al principio fue un poco así como, ok, ya estoy entendiendo, esto es cultural. Es una diferencia cultural, vale, es una diferencia de lenguaje, más las diferencias pues de educación, ¿no? De cada quien que viene de su casa y en su casa las cosas son diferentes, o sea. Sí que es verdad que yo he visto en México, ¿no? Que ustedes hablan muy dulce, siempre muy educados, siempre piden las cosas como con, vamos, circunloquios y que aquí somos mucho más directos, aquí es dame eso, o quiero esto, tal. Ustedes nunca harían eso, ¿no? Porque les parece una falta de educación, ¿no? Sí. Pero hay que haber vivido en los dos sitios para entenderlo. Exactamente. Porque si no es complicado. Exactamente. Sí, y volver, porque cuando yo volví a México, bueno, no la primera vez, porque era muy reciente, pero ya cuando estuve como más integrada aquí y volví a México, dije, uy, excesivamente educados, ¿no? Qué corteses. Ay, la cajera me dijo buenos días y señorita se le ofrece algo y yo decía,
ay, si somos un poco exagerados, ¿no? O sea, podría ser todo más práctico, ¿no? Más ágil. Más ágil, o sea. O cuando me piden una cosa, no me van a decir en el WhatsApp, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué quieres? Sí, sí, sí. Es como- Entonces, la verdad es que también por mi carácter me ha ido muy bien aquí. O sea, yo soy de las que en México pensaba, tengo que saludar de beso a cada uno. ¿Sabes? En una reunión. Bueno. Y claro, aquí no. O sea, aquí sí no saludo de beso y solo digo, hey, ya está, ya cumplí, ya no soy la grosera, ¿no? Es como... Entonces, en ese sentido, a mí me encaja bien esta cultura. Está como en mi punto, porque claro, también si nos vamos más a lo frío, ya no. Yo sí necesito como un poco más calidez. Más calidez, pero punto intermedio, ¿no? No exageremos. ¿Qué estás encontrando ahora? ¿Estás teniendo posibilidad de trabajo como actriz o no? Es súper difícil. O sea, bueno, también es difícil allá. Es difícil, yo creo, nuestra profesión es súper difícil. Pero voy haciendo, o sea, no he parado realmente. Y eso es un punto optimista. O sea, así cuando digo, me voy a dedicar a... ¿Por qué no fui dentista? ¿No? O sea, sería millonaria. Bueno, no millonaria, pero no tendría problemas. En realidad pienso y veo mi currículum y digo, bueno, cada año he hecho algo. O sea, a lo mejor no he monetizado, ¿no? A lo mejor en algunos casos incluso he perdido, pero no he parado. O sea, satisfecha a nivel creativo y a nivel actoral estoy, porque no he parado. Incluso este año que de la pandemia y además que me embaracé y ahora soy mamá, tengo un bebé de 7 meses. Aún así, gracias, aún así no he parado. Y eso al final es como mi punto positivo, ¿no? Porque sí, cuando me hundo en el... digo, es que... o sea, sí, podría estar haciendo otra cosa, pero ahora estoy haciendo esto y sí, es difícil porque te metes en muchos proyectos y tratas de venderlos y no hay manera. Y hay cosas que se van cayendo en el camino y eso da mucha pena, o sea, es muy frustrante, ¿no? Todo el tiempo. Pero luego también te van conociendo y entonces alguien te llama y son golpes de suerte al final, ¿eh? Porque esa es un poco la parte mala, que tienes poco control sobre... Yo siento que tengo poco control sobre mi carrera profesional. O sea, que es un poco... Perdón. Se me olvidó, pensaba que era un collar. Bueno, a nivel actriz es eso, como esperara. Y a nivel creador, pues es lo mismo. O sea, es muy frustrante porque dices, bueno, vale, no voy a esperar a que me llamen, yo voy a hacer, ¿no? Y entonces haces, pero claro, alguien te tiene que comprar eso que haces. Y es un poco la misma historia, porque entonces entras al mercado y entonces los programadores dicen, ¿me encaja lo tuyo o no me encaja lo tuyo? Totalmente. Al público le guste o no, porque al final hay un intermediario siempre. Sí. O sea, no vas directo al público, sino que hay un intermediario que dice, esto le gustará al público o no le gustará al público, o esto encaja en mi programación o no. Y es la misma historia, es la vida del freelance, ¿no? Del autónomo. Y bueno. Hablando de esto, ¿cómo surgen mexicatas? Mexicatas en realidad, Mexicatas, claro. pero aquí siempre le dicen mexicatas, está bien, igual. Sí, pues justamente así, en plan, bueno, hay que hacer algo porque aquí nadie nos va a decir que hemos llegado y también por una serie de coincidencias. Había una chica mexicana, egresada del ENAD, que vivía aquí y que se encontró con otra chica mexicana egresada del ENAD y que además sabían ellas que vivía otra egresada del ENAD. Entonces, por lo menos había 4 que se identificaban. Y yo llevaba 2 años aquí y ese año, el año anterior, llegaron otras 2. Todas mexicanas, actrices egresadas del ENAD. Entonces fue como, ¿qué está pasando, no?
bueno, era obvio lo que estaba pasando. Quería que había una fuga de mujeres, talentos y profesionistas, sobre todo de mujeres. Es la verdad, o sea, no tengo las cuentas, pero hay más mujeres migrantes, por lo menos en España. Y entonces, pues nada, nos reunimos y dijimos, ni nos conocíamos algunas, porque éramos egresadas de diferentes generaciones, todas entre los, bueno, 30 y 40, ¿no? En ese rango. Y pues nos presentamos, nos conocimos y dijimos, nos interesa hacer algo, pues sí deberíamos hacer algo, ¿no? Es como todo nos dice, hagan algo. Y a una de ellas, bueno, la que convocó, se le ocurrió que, bueno, empezamos a hacer como sesiones de trabajo creativas y ella dijo, no, necesitamos un director conocido, Sergi Belbel. Y claro, todas dijimos, wow, vale, pues bueno, vamos a hablar con él, pero y si no él, pues que nos diga a él que si le interesa o que nos recomiende a alguien. Entonces lo abordamos así en una conferencia que daba en la Beckett sobre teatro clásico, creo que era la conferencia. Y terminando la conferencia, ¿qué tal, maestro? ¿No? Es como somos en México, así, maestro, buenas tardes, maestro. ¿Le interesaría? Estamos aquí un grupo de actrices mexicanas que residimos en Cataluña desde hace tiempo, la mayoría. Y nos interesa hacer algo y queremos que tú nos dirijas o tú nos ayudes también en el proceso creativo. Y claro, la sorpresa fue que Sergi dijo sí. O sea, pero enseguida, casi que ni se lo pensó. O sea, iba diciendo, wow, cada que escuchaba México, wow, actrices, wow, 8, éramos 8, wow. Sí, o sea, fue... Y las dos nos quedamos, porque habíamos ido solo 2 a la conferencia, nos quedamos como, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Vale. Y ahí ahí empezó todo. ¿Tienes planes de instalarte aquí? Estoy muy instalada, ya tengo una familia, eso ha sido un parteaguas realmente, porque... O sea, tu conexión Cataluña-México ya es para siempre. Ya es para siempre. Porque tu hijo está inscrito aquí. Exacto. Sería catalán de nacimiento. Es un mexicato. Es un mexicato. Es un mexicato, Bueno. es el auténtico mexicato. Sí, sí. Sí, es ese el parteaguas, porque yo tenía, todos estos años tuve un pie aquí y un pie allá. Yo iba cada año, tenía mi casa, mis cosas, allá, iba unos meses, trabajaba allá, incluso hacía proyectos, venía aquí, pero, o sea, siempre con un pie allá, sin decir nada a nadie, todo el mundo cada año me preguntaba, ¿vienes? ¿Te vas? Decídete. Y yo me estresaba mucho, así, ay, no sé, tengo que decidirlo, hasta que un día decidí que iba a estar en los 2 sitios, ¿no? O sea, ahí fue como, déjenme en paz, o sea, quiero vivir en los 2 sitios. Pero claro, la verdad es que es bastante difícil y cada vez se fue definiendo más aquí. ¿Recomendarías a actrices mexicanas que vinieran para acá a probar suerte? No lo recomendaría. ¿No? No, es muy difícil. O sea, tenemos pocas posibilidades. Pocas. Si en México tenemos pocas posibilidades, aquí tenemos menos. Pero, o las mismas, no lo sé, pero yo creo que menos. Simplemente por el idioma, por el acento. Bueno, yo te contaré que allí en México también me piden acento neutro, que cuando preguntas qué es el acento neutro, terminan contándote que es mexicano. El mexicano. Y si aquí acento neutro es el castellano de Madrid. Ya, claro. Y claro, tú cuando sales de México dices, no, es que yo no tengo acento porque mi acento es neutro. Fue súper graciosa esa sorpresa, ¿no? Hasta que me di cuenta que yo era la que tenía el acento aquí, ¿no? No, tú hablas como mexicana y me imitaban. Y yo decía, tengo acento mexicano, pero entonces, o sea, claro, esa es otra cosa que no existe, que solo está en nuestros prejuicios, eso de los acentos y el acento de allá es feo y el mío es neutral, eso no existe, ¿no? Cada quien habla como de donde viene y claro. Punto. ¿Y cómo ya llevas 7 años aquí, ya empiezas a conocer un poco
la sociedad catalana, ¿cómo la ves? ¿Qué podrías decir de ella? Y sobre todo en comparación, ¿no?, con la sociedad mexicana. Bueno, yo creo que de las cosas, de lo principal que he aprendido que me gusta mucho de aquí, o sea, empezaré por una super cualidad. La sociedad mexicana es muy agresivo-pasiva, o sea, la cultura es agresivo-pasiva, siempre están molestando, o sea, es su manera de querer, pero molestan. Y entonces te buleo porque te quiero y me burlo de lo que sea, pero me burlo, o sea, eso es agresivo al final, ¿no? Y aquí, claro, yo me burlaba así de mi novio, le decía bromas y chistes y no se reía y yo decía, no tiene sentido del humor, ya me aburrí, ¿no? Pero no, o sea, ¿por qué tiene que ser violenta la broma, no? Y eso es, ¡buah! O sea, es pasar del sitio de violencia tan asumida que tenemos en la cultura mexicana, que no lo ves, porque vives feliz así, o sea, a mí me gusta incluso, ¿no? Pero no lo ves hasta que vives en un lugar en donde no hace falta ser agresivo para ser amoroso o para ser gracioso o para relacionarte con los demás, ¿no? Y eso es una gran cualidad de esta cultura y de la sociedad, por ejemplo. Esa es una. Y la otra cosa es que, aunque se quejan todo el tiempo, o sea, nunca están bien. O sea, es como, ¿cómo estás? Y en México, claro, es ¿cómo estás? Bien, aunque te estés cagando por dentro, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es como o sea, la versión excesiva la versión drástica de no dejarse, ¿no? Entonces, cuando hay algo que no está bien, van y salen a la calle y luchan, o sea, y replican y dicen, no, esto no está bien, hay que cambiarlo. Y eso también, súper cualidad, o sea, eso me gusta mucho, que yo aquí viendo las barricadas a finales del año 2019, sentía así como en el libro de Los Miserables de Víctor Hugo, ahí con las barricadas, el fuego. Ya sé que mucha gente lo critica, pero yo digo que, wow, o sea, a estas alturas que una sociedad diga, no, o sea, esto no está bien. Y no está bien, y aquí yo tengo la decisión y yo tengo la palabra y yo consigo cosas, porque gracias a eso, gracias a que un grupo de artistas se organizaron y dijeron en el 2020 con la pandemia, hey, necesitamos que nos apoyen, gracias a eso nos apoyaron y gracias a eso yo pude comer el 2020, ¿sabes? O sea, eso en México es muy difícil que la gente se organice. Porque es eso, que son súper buenos para organizarse. Eso también, bueno, no sé, ya estoy diciendo puras virtudes, pero es que en realidad tienen muchas virtudes que he aprendido. O sea, estoy buscando un defecto para equilibrarme, pero bueno, les importa bastante el qué dice la gente. Bueno, por lo menos a nivel provincia, pero también en México. O sea, es como un defecto general, compartido. Sí. ¿Y cómo ves cómo vives la situación política aquí en Cataluña? Bueno, yo la verdad es que bastante tendenciosa, porque como mi chico es independentista, su familia también, yo así me crié, entendiendo esa situación y entendiendo esa problemática. Y luego poco a poco me he ido definiendo a partir de mi propia interpretación y mi propia observación de la realidad y mi propio racionamiento, ¿no? Evidentemente. Y claro, a mí me emociona muchísimo el movimiento. O sea, yo he estado en manifestaciones así de viendo la energía de la gente. Es que hoy en día ver que la gente en colectivo crea fielmente en algo, es raro. Ya no se ve eso. O sea, yo solo lo he leído, ¿sabes? Eso es difícil verlo en directo. Y ¡buah! Eso es emocionante. O sea, yo he estado aquí en la Plaza San Jaume, en manifestaciones en 2017. Por Dios, déjense en paz, justicia, saquen a esa gente de la cárcel, es injusto.
con la gente, haciendo espacio así, aglomerada, mucha gente, pero respetando el espacio del otro. Abriendo espacio para que pase una persona en silla de ruedas. O sea, actitudes que dices, puta, o sea, se me pone la piel chinita me parece bellísimo, o sea, bellísimo toda esta, este sentido de cooperación, de sociedad, de hermandad, qué sé yo. Y sin fanatismos, es que yo, o sea, sí he visto el rollo fanático, ¿no? Pero no es algo que surja, o sea, no es algo que prevalece. Que es de lo que se acusa, ¿no? O sea, cuando no tienes idea, cuando solo ves las noticias, porque eso también lo he visto así, con mis propios ojos, ¿no? O sea, las noticias que llegan a México o las noticias que simplemente, bueno, las noticias en castellano, que dices, pues yo, ¿por qué dicen eso? Si yo estuve ahí y no pasó eso que están diciendo. O sea, ¿qué hacen? Están manipulando a la gente. O sea, es con un cinismo brutal. Y claro, tienes que salir ahí y te preguntan, ¿no? Desde México, oye, ¿pero qué onda? Están muy agresivos, cuidado con las manifestaciones. Es que no, jamás, pero para nada. O sea, aquí no hay violencia. Sí, el contenedor en la calle, no, pero porque se ve precioso, pero nadie está agrediendo a nadie. Es que, bueno, sí, alguien está agrediendo a alguien. La puta policía a la gente, a los chicos, a quien no ha hecho absolutamente nada, ¿no? O sea, pero y ya. O sea, no sé, a mí me emociona mucho, ya siendo como más realista, digo, pues hay mucha emoción, mucho entusiasmo, vamos a organizarnos y vamos a poner lacitos por toda la pinche ciudad y el país, y en cada pinche rincón que todavía los ves ahí todos blancos y viejitos, los lacitos amarillos. Y bueno, o sea, de pronto se fue así difuminando, disolviendo, ¿no? Teníamos aquí un subidón de independencia, ¿no? Y de pronto... Y ya ahora veo como también la otra versión, ¿no? Hay muchos extranjeros aquí, muchos, que dicen, ese rollo a mí es que no me interesa. O sea, no me interesa y son unos intensos. Y es que no lo entienden. O sea, no lo entienden de raíz, no han hablado con esas personas de 70 años, de 60 años, a las que les prohibieron hablar catalán. O sea, que no saben escribir catalán porque en la escuela no les enseñaron, porque solo les enseñaran castellano. O sea, todas esas series de injusticias que fueron forjando un carácter que ahora tienes a los viejitos súper intensos. Queremos independencia y no sé, y tejiendo lacitos amarillos y haciendo este tipo de acciones en fanáticos, o sea, sí, porque la tía de mi pareja es así, en fanática. Pero es que dices, pues claro, o sea... Y por otro lado, a mí nunca nadie me ha forzado a hablar catalán, ¿sabes? O sea, sí hay una cosa como muy intensa y sí hay una cosa como que de pronto mi pareja le dice a mi bebé, boti, 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 quiero boti. Y le digo, esto sí que no. Porque no me gusta el discurso del odio, ¿no? Entonces al final tampoco quiero que nos vayamos al otro lado y que el niño, o sea, yo no le quiero poner una camiseta de independentista porque también es hacerlo, o sea, como una tendencia, ¿no? Es que lo decida él, que lo entienda él y que vaya donde vaya, o sea, y yo incluso en las manifestaciones, yo no gritaba como ellos, lo vivía y estaba ahí presente, pero yo no gritaba, yo no aplaudía, así. Bueno, cuando algo pasaba que estaba de acuerdo aplaudía, pero es decir, estaba en una presencia parcial, porque no soy catalana, no me siento catalana, no soy de sangre independentista, pero lo entiendo y lo apoyo desde que apoyo a mi familia de aquí. Esa es como mi postura. Mónica, pues ha sido un placer hablar contigo, conocerte.
y gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias a ti, un placer conocerte y tener este intercambio, ¿no? Esta conversación tan rica. Pues nos vemos en la siguiente, aquí o en México, porque como los dos tenemos un pie aquí y un pie allí, seguro que coincidimos, y si no, en algún vuelo. Exacto, seguramente, en algún traslado, sí. Y si me quieres decir algo en catalán. Moltes gràcies, Josep. A veure aquest puc dir. ¡Wow! ¡Qué acento, eh! Maravilloso. Pues, una abrazada, así. Muchas gracias. Y hasta muy pronto. Hasta luego. Chao, Mónica. Chao.